sea, en nuestro caso, por ejemplo, este último fondo, casi 15% es dinero de compañeros míos del MBA, ¿no? Con lo cual, pues, ya se pagó. Ya salió bien. Y eso tiene un montón de lógica. Tu misión, de cierta manera, es generar empleos en Latinoamérica pagados por compañías americanas. Es que creo que claramente es una gran misión la que tienen estas compañías, pero yo no lo logro ver en la parte de negocio. O sea, no creo que sea un gran negocio. Yo no quiero una inversión por cualquier razón que no sea que crea que es una gran inversión. Sí hay quien lo hace, o sea, la pregunta es si los VCs lo hacen, sí, sí lo he visto muchas veces. Y me doy contra la pared pensando cómo es que hacen esas cosas, porque la verdad no es dinero tuyo y me parece bastante, bastante dudoso que lo hagas. Si tenés empresas en América Latina, hay que tener cuidado por donde usted camina. Si tenés un problema, que tenés tu guía. Indie versus unicornio, carrera a la cima. Con Cristóbal Perdomo y Lucas Lopatín, vas a aprender qué necesitas para poder invertir. Si un negocio en la tambo quieres subir, vas a saber qué hacer para poder sobresalir. Bienvenidos al 40º episodio de Indie versus Unicornio. Cristóbal me está diciendo que es... ¿Qué me dijiste? 40º. Dudoso. Después lo vemos. Para mí, Cristóbal con el tiempo está inventando cosas, pero para que sepas, es el número 40, es el que estamos grabando, que me parece ya un hito, y cumplimos un año de estar grabando. Ya más de un año. El primer capítulo, un año llegamos, exactamente. Sí. Estamos a fines de junio a grabar. Por eso me llegó la cosa de que llegamos a un año y que ya estamos, no sé, top, creo que 1% de los podcasts, de una cosa por el estilo. Pero sabes que es todo mentiroso eso, porque... Es el top 1% de podcast de un mexicano o un argentino hablando de startups. Exactamente. Muy honrado. Te voy a decir algo, te voy a tirar flores para vos con esto, ¿ok? O sea, Eso. Tirar flores para el que no conoce es una expresión que se dice, no sé si en México se dice, pero básicamente en Colombia, pero es cuando va a hablar de una persona. Conocí a una persona, voy a dejarlo anónimo, una persona que nos terminó siendo grandes amigos, y más, te diría que hoy en día lo considero entre mis amigos más cercanos muy recientemente, que es raro esto de hacerse amigos a los 40 años. Excepto yo. No, por supuesto, no, vos sos mi mejor amigo. Incomparable. Okay. Y estuvimos hablando durante semanas de nada, de uno, del otro, etc. Y de repente, un día, no sé por qué salió la conversación del podcast, y le comenté que hago este podcast con vos. Me dice, ¿vos haces un podcast con Cristóbal? Y se le iluminó la cara. O sea, de repente creyó que yo era alguien mejor de lo que soy, solo porque hago un podcast con vos. Me dice, tardé un año en que Cristóbal me dé una reunión. Un año, me dice. Y me dice, me dijo que no, pero igual lo respeto, me dice. Así que, nada, eso es el poder de este podcast. Sos vos, eso. Básicamente. Pero por eso es mi mejor amigo. Entonces, muchas gracias. Igualmente, yo te quiero igual. Y yo después le digo, ¿pero lo conocí a Cristóbal? Fue mi pregunta. Es el mismo, ¿no? Así que esto a tirar flores, viste, que sabía de algo bueno. Ahora, ¿sabes por qué es el top 1%? Y esta es la parte medio ridícula de toda. No. Vos sabés, el 98% de los podcasts, la gente graba 2-3 capítulos y los deja de hacer. Y no lo sigue. Ajá. Entonces, ya habré grabado 40 episodios un año seguido, ya te pone el top 1%, que es básicamente ridículo si lo pensás. O sea, tipo, es un premio de la consistencia nada más. De cierta manera. Pero tiene su premio, ¿no? A ver, yo creo que la gran solución en la vida es justamente la consistencia, no importa lo que hagas. O sea, no tenés que ser el más inteligente, sino que tenés que ser el más consistente haciendo una cosa y haciéndola bien. Y con eso ya es un montón. Como dice Woody Allen, ¿no? Half of success is showing up. Exactamente, o sea, creo la frase como la escuché yo, que nunca la busqué la etimología de dónde sale originalmente, es como Woody Allen diciendo que el 80% del éxito es simplemente aparecer, o sea, como aparecer en el momento correcto, en el lugar correcto. Y esto en realidad me lleva a un concepto que se llama superficie de suerte. ¿Lo escuchaste hablar? Okay. ¿Lo hablamos en el momento de esto? El concepto de superficie de suerte es algo que me encanta conceptualmente. ¿Por qué es esto? Mi gran problema con la suerte es que yo creo que existe. O sea, ¿qué
¿Qué No, pero no significa es problema, esto? ¿no? Es bueno saber que existe. Quiero decir, me parece un problema. ¿Por qué no me gusta que exista la suerte? Porque eso significa que le da menos crédito a las personas y el esfuerzo que hacen, ¿cierto? Pero existen básicamente las soluciones que son, llamalo el famoso serendipity que existe en Estados Unidos, que es como justo el momento correcto, en el momento correcto se dio algo mágico. Pero lo que me gusta del concepto de superficie de suerte es que lo toma, que dice que la suerte, que existe, que es algo incontrolable, que es algo fuera de uno simplemente lo que puede hacer es expandir la superficie de un cubre para tener más suerte. Entonces, ¿qué significa eso? No es que uno va a tener, tipo, básicamente es más suertudo o menos suertudo, sino que lo que uno tiene es la habilidad de estar presente en más lugares o tal vez ser inclusive más público para que la superficie de suerte sea más grande para vos. Tiene todo Entonces, sentido, ¿no? y que tiene sentido. Y la que me encanta del concepto de esta superficie de suerte es que te deja que la suerte sea un poco controlable, de cierta manera. No te digo que es controlable, por supuesto sigue existiendo ganarse la lotería, pero también le da más crédito a las personas que dicen, che, a este le tocan todas, o siempre tiene la Pero suerte, por algo ¿entendés? te tocan, ¿no? ¿Entendés? Y esto es, ok, pero le tocan todas o supo estar en el cuarto correcto de manera consistente. Y tal vez vos lo que lo ves, lo viste correcto en 3 cuartos correctos, pero él tal vez probó otros 97 que no le funcionaron. Totalmente. Y esto es el concepto que me gusta. O sea, la superficie de suerte básicamente es el concepto de estar expuesto y de Y hablar hay de las otro, ideas para que sucedan más cosas. no me acuerdo quién es el que lo dice, que la frase es, the harder I work, the luckier I get, ¿no? O sea, Sí, entre más trabajo, más suerte tengo. Y pues creo que es exactamente. eso, ¿no? Y creo que ese es el tema Exacto. después, ¿no? Es el mismo concepto. Es exactamente el mismo concepto que para mí es, nada, hay que darle duro y hay que seguir probando para que aparezca esa suerte. Que nada, que no me parece algo menor en este mundo. Oye, yo quería en este episodio a ver si tenemos ahí 3 preguntas que ya tienen tiempo que me habían hecho y nunca las hemos podido hablar. Entonces, pues a ver si podemos contestar, ¿no? Te cuento la primera. La primera habla de las startups de EdTech, ¿no? Y particularmente este modelo Lambda, creo que es el que lo inventó, ¿no? Que es, te educo para que cambies de trabajo y me pagas con el sueldo, ¿no? Aquí dice, me refiero al modelo que usa Henry, por ejemplo, en el cual uno se queda con la deuda, pero te ayuda a conseguir trabajo en el sector. O Coder House, que debido a las grandes demandas se cuesta conseguir por ser a la altura. ¿Tú qué opinas de eso? Yo tengo un tema inmoral, pero más por ese lado. Vamos primero a explicar bien el modelo. Sí, ¿Ok? El modelo de estas compañías es que si uno quiere educarse normalmente en Estados Unidos, que es donde se originó esto, una universidad te sale literalmente cientos de miles de dólares. O sea, tener un título universitario sale un montón de plata. Y el concepto es que hay ciertas, digamos, profesiones, por ejemplo, desarrollador o maquetador o tal vez ciertas cosas de diseño o de interfaz de usuario, que la verdad es que lo que necesitas es un poco de teoría y mucha práctica. de acuerdo. Entonces, lo que salieron estas compañías a decir es, mira, vos, no sé, José, hoy en día te dedicas a ser taxista y lo que tenés es cierta cantidad de horas por semana para ir aprendiendo. Pero vos no tenés la plata para ir aprendiendo. Entonces lo que dicen es, si vos hoy en día como taxista estás ganando, ponele, voy a inventar, $1.000 por mes, o sea, no sé, $12.000 por año, si te matás y nosotros te enseñamos a desarrollar, tenés altas chances de conseguir un trabajo como desarrollador ganando, en vez de $1.000 por mes, $2.500 por mes. No, y la gran apuesta también es ganar dólares, de verdad, ¿no? O sea, trabajar para el exterior, Ahí también, en muchos por casos, supuesto. ¿no? Y en muchos casos es trabajar para el exterior de manera remota. Y lo que dicen estos lugares, estas compañías, mejor dicho, es que no nos pagues, o sea, el costo de este programa educativo, que ellos lo valoran más o menos entre, no sé, entre $8.000 y $15.000, pero danos el 20% de tu sueldo, estoy inventando el porcentaje, pero es más o menos eso, el 20% de tu sueldo hasta saldar esta deuda de $8.000 a $10.000. Y solo te cobran si ganás más de lo que ganabas antes, de cierta manera. O sea, solo si es arriba de un básico.
Eso es un marginal. Lo que te cobran, Exacto, ¿no? lo que dicen es, solo si ganas más arriba de, no sé, $1.500 por mes, nos pagas ese porcentaje. Ok. Ese es el A modelo. ver, Entonces, eh, ¿vos qué mi, decís? mi opinión ahí es, un poco también es medio una oferta medio vacía, ¿no? Porque, o sea, yo no sé si hay la cantidad de demanda de esos trabajos. O sea, no sé si hay un match entre lo que van a preparar ellos y lo que pide el mercado, ¿no? Eh, Mi impresión es que es del lado del cliente, digamos, el que va a estudiar, cree que hace 2, 3 cursos y ya sabe, ¿no? Y se frustra si no consigue el trabajo, ¿no? Y del lado del otro se vuelve una picadora de carne, ¿no? O sea, lo que quieres es sacar y sacar, 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 y al final en volumen sacas el precio. Entonces, no, a mí no me llama la atención. No sé, ¿tú qué opinas? Mira, estoy acá buscando, justo hablamos. Por ejemplo, el caso de Henry, en el cual Ujú. conozco a Martín, el fundador. Muy buen tipo. No lo conozco suficiente para poder dar una opinión, pero me parece muy inteligente. O sea, yo siempre Pero que con él me ha caído muy bien, a eso me refiero, ¿no? y a mí también me cae súper bien y me parece súper inteligente. Henry es el 15% de los ingresos hasta pagar $4.000 oficiales. Ok. Y la razón que dicen oficiales, imagino, es porque deben tener una caudal de gente en Venezuela y Argentina que existen monedas paralelas. Yo creo que en En- Venezuela no hay dólar oficial. no, en Venezuela no hay oficial, pero digamos, lo dicen por Argentina, imagino, No, la gente. principalmente. Entonces, y no sé si hay un mínimo, que esto no lo estoy viendo, y dicen que esto expira cuando llegaste a pagar el total de $4.000 o pasan 5 años sin haberse cumplido la condición. Entonces, ¿cuál es mi punto de vista sobre esto? Primero, las intenciones importan sobre todo esto. ¿Qué Ujú. significa para mí las intenciones? Es qué es lo que está logrando hacer la startup por detrás. Y pensemos que Henry y la mayoría es como Bloom Tech, que al principio se llama Lambda School y hoy en día se llama Bloom Technology Institute, creo. No sé cuáles son las intenciones principales. Por ejemplo, el cambio de Lambda School a Bloom, no sé, Bloom Technology Institute, ya me hace sonar que se hicieron tan mala fama, de cierta manera, que tuvieron que cambiar el nombre. O sea, Ok. porque Lambda School me parece un nombre maravilloso, Era buenísimo el nombre. era buenísimo el nombre, y cuando tuvieron que pasarlo a Bloomtech es porque tuvieron tan mala fama, de cierta manera, que lo tuvieron que cambiar. No sé por qué fue eso, pero eso ya me parece una mala señal. Entonces, después, creo que en Latinoamérica tenemos un lugar ideal donde hay una cuna de gente que es inteligente, que está dispuesta a trabajar duro para aprender, que está dispuesta a trabajar duro para dar un buen servicio y que cobrar en dólares les hace una diferencia gigante. Sí, Y bueno. esto es en Colombia, Argentina, Venezuela, México, te digo, prácticamente sacando Chile y Uruguay, creo que es verdad para todos los países de Latinoamérica, si no me equivoco. Entonces, me parece que está cubriendo una necesidad muy verdadera en el mercado, en el sentido que creo que esto le hace un bien a la población latinoamericana y me gusta la misión por detrás, que básicamente, si quieres verlo ciertamente, la misión es pasar gente de lo que se llama el blue collar, o sea, el cuello azul, trabajadores de mano, a hacer fuerza de, digamos, white collar, o sea, el collar blanco, donde, digamos, trabajan más con los cerebros que con las manos, de cierta manera. Y es más, digamos, economía del conocimiento. Le verifico los collares, es al revés. Nunca me acuerdo qué collar es cuál. Pero se entiende. El azul es el que trabaja duro. Ah, bien, entonces está bien. Le pegué. Entonces, creo que eso es algo importante. Creo que cuando el mercado le faltan muchos recursos, hablando 2021, 2022, tenía más sentido lo que tiene ahora, digamos, que otra cosa, porque, digamos, no se consiguen desarrolladores y hoy en día ya se consiguen, porque las startups no tienen tanto funding como antes, entonces no es tan fácil. Y me gusta a mí mucho toda compañía que su misión, de cierta manera, es generar empleos en Latinoamérica pagados por compañías americanas. Es que creo que claramente es una gran misión la que tienen estas compañías, ¿no? Pero yo no lo logro ver en la parte de negocio. O sea, no creo que sea un gran negocio, ¿no? O sea, creo que es un gran, sí que es una buena ONG autosustentable, pero yo no les veo que haya aquí un potencial de que sea un negocio multiplicador de dinero, ¿no? Entonces, empezamos esto analizándolo desde el punto de vista de, digamos, qué me parece como compañía, digamos, como misión.
Y como misión, me encanta. Básicamente, eso es la cosa. Muy bien. Mano, dedos para arriba, estamos todos Muy felices bien. con la misión. Sobre si es digamos, profitable o no. Yo tengo una cosa en general, y esto me gustaría traer tal vez a alguien como Esteban Sosnick de Rich Capital o alguien que realmente entienda mucho de esto, que yo no entiendo las edtechs. O sea, Yo tampoco. veo... ok. Nunca me pidieron una. No Ni lo cerca. entiendo, o sea, entiendo mucho, déjame dar un paso para atrás. Realmente creo las edtech como compañías bootstrapeadas. Creo que hay un mundo donde hay compañías bootstrapeadas de EdTech, básicamente de Education Technology, que creo que la EdTech tiene un lugar para vivir y tiene todo el sentido del mundo. Mira, muy parecido al Ah, tema de salud. Debo decir, porque yo no veo que sean empresas de VC, ¿no? O sea, si al revés de que tú dices como bootstrappers, para mí son de VC porque para que sean VC necesitas tener un crecimiento muy rápido y muy grande. Y en Latinoamérica la educación y la salud depende en volumen del Estado. Y yo no voy a hacer nunca una inversión en una compañía que dependa del Estado. Entonces, ese es mi problema. entiendo perfectamente. Y nada, y por eso dije que la educación, al principio dije que la educación en Estados Unidos cuesta cientos de miles de dólares, porque, por ejemplo, hay ciertos países de Latinoamérica como Chile que la educación es muy cara, pero en Argentina, por ejemplo, la mejor universidad del país es pública y gratis. Oye, aquí me gustaría hacer aquí una aclaración para los argentinos. No soy fan de mi ley, ¿eh? No crean que esto de contra el Estado es por mi ley. Acá tenemos un libertario en la sala. Como contexto, hubo preelecciones en Argentina y hubo el número uno que salió. Encuesta por todos, ¿no? Es lo que yo veo y que es increíble. Qué manera de robar. Exactamente. Nada, pues es raro. Pero yo creo que, nada, no vamos a meter en política en este podcast, pero para aclarar sobre la parte tecnológica, digamos, startups, veo muy pocas compañías de tech que fueron grandes negocios. Por ejemplo, de Latinoamérica hay una compañía que se llama Nearpod, que el La de fundador es Miami, un ¿no? la de Miami, que justo me hablaron del fundador que se llama Emiliano, ya me olvidé el apellido, uno de los fundadores, y que tiene un éxito de, no se sabe el número exacto, pero se cree entre 600 y 800 millones de dólares. Wow. Pero yo creo que tuvieron el éxito en el momento correcto. Digamos, esto fue, si no me equivoco, en el 2020, digamos, en el 2021, espera que lo estoy jugando. Sí, en pleno boom. Exactamente. En pleno boom. Entonces, es una compañía que en otro momento no hubiera valido eso y hay que saber pegarlo en el momento correcto. O sea, no es que estoy dando menos crédito a los fundadores, al contrario. O sea, yo creo que hay que saber cuándo vender, es tanta habilidad como otra cosa. Y me parece que están realmente bien. O sea, pero si te pregunto, ¿cuáles son las compañías más grandes del mundo? Ninguna es de educación. No. Y las que son gigantes son ONGs. O sea, estás hablando de, no sé, hay lo interesante que creo que se habla poco. Se habla que la palabra endowment, ¿no? Endowment básicamente es los fondos que manejan, puede ser diferentes tipos de instituciones, pero en el caso son ciertas universidades americanas. ¿Sabes cuánto es el endowment de Stanford, por ejemplo? Sí, 15 billones. En este momento, 36 billones. ¿Qué significa esto? Que tiene 36 billones que maneja de fondo y de cierta manera es una ONG. Harvard, 50 billones. Sí, Harvard siempre se Yale, 41 billones. Entonces, yo creo que son tremendos negocios, si lo queremos ver de cierta manera, porque pensé lo que Harvard es, más el negocio operativo que tiene una caja también, de 50 mil millones de dólares. Pero piensa que mucho del endowment viene de donaciones, ¿no? Con lo cual se distorsiona el tema de si es negocio o no es negocio, ¿no? A ver, ¿desde cuándo una donación no es plata? No, es plata, pero no es un negocio, o sea, no es, o sea, es que a Henry le vamos a donar dinero tú y yo para que si creces un endowment, pues no. Entonces, y es justamente el punto. Creo que la educación es gran negocio, pero no cuando es una compañía, digamos, que esperan que crezca rapidísimo y sea VC-backed y tenga un retorno de los inversores. Creo que sí puede ser un gran negocio. Y la otra cosa es, tú estás viendo a Yale y a Harvard hoy, ¿no? Te vas 40 años atrás y el endowment era menos de $1 billón. O sea, el gran éxito de estos endowments ha sido su capacidad de inversionistas. Son excelentes inversionistas más que grandes educadores, ¿no? Y es así.
Y es básicamente y agarrar todos los graduados que quieren que sus hijos, que son mocosos, que, Entren. no, que le fueron, Que no que vas a estudiar. entren y de repente le piden, vos querés que tú entres, mirá, necesitamos una donación de 15 millones de dólares para que entre. Y lo hacen. Oye, Y así y funciona. y ya que estamos hablando de nombres tan bonitos, hay otra pregunta que nos hicieron fue, ¿qué opinábamos de que un emprendedor haga un MBA? Y tú tienes una opinión muy fuerte sobre el MBA, así que te dejo que empieces. Mira, creo que en este caso los dos tenemos un MBA hechos, ¿cierto? Sí. Yo lo hice en una universidad chiquita y lo terminé a los 22 años, o 23, perdón, a los 23 años lo terminé, o sea, lo hice muy de joven, de cierta manera, y lo hice mientras que estaba full con la startup. A mí el MBA me encantó de cierta manera porque venía del mundo de tecnología. Yo desarrollaba, o sea, era pleno nerd desarrollando y de repente me expuse a lo que es finanzas y contabilidad y otras industrias. Entonces me encantó como para salir de esa burbuja. Pero el costo total de mi MBA fue de $6,000, si no me equivoco. O sea, no fue un costo, quiero decir, lo hacía como hacer tipo, nada, para ir educación adicional. A mí me molesta mucho el MBA como lo que lo consideran un puente. O sea, y creo que el puente, como MBA, ¿qué significa un puente? Voy a hacer un MBA en esta universidad para que después vengan estas compañías a jantearme y contratarme. O quiero hacer digamos, un MBA para después entrar en cierta banca de, digamos, en investment bank o trabajar en ciertas finanzas. Y creo que el gran problema de eso, pues los MBA son, en Estados Unidos particularmente, muy caros, y los que son realmente buenos para esto son 10 universidades. Entonces, mi opinión es, si lo vas a hacer dentro de una de esas 10 top, o sea, lo que se llama el Ivy League, digamos, que tenés Harvard, Yale, Wharton, MIT, Stanford, etcétera, dentro de las top 10, sí, tiene sentido, de cierta manera. Si lo vas a hacer por fuera de esas top 10, lo veo muy difícil. ¿Y como ¿Vos cómo lo emprendedor? ves? O sea, porque la pregunta también es sobre emprendedor, que dice, ¿para un emprendedor vale la pena? Yo creo que para si es un emprendedor que no viene, básicamente, que entiende poco de ciertas cosas básicas de una compañía, si haces uno barato, para eso toma cursos directamente. Toma un curso de contabilidad o contrata a una persona que te enseñe. O sea, mi manera favorita de aprender algo es educación asistida. ¿Escuchaste este concepto una vez? Es una boludez, pero es algo mágico. Y es particularmente que es mucho más barato que un MBA. Yo lo hice esto cuando quería aprender biología. O sea, más que todo una cierta parte de genética. Durante 6 meses quise aprender todo lo que veía genética. Entonces, ¿qué es lo que hice? Investigaba por mi cuenta y una vez por semana tenía un llamado con un PhD de genética, donde durante 2 horas me respondía todas las 1.500 preguntas que tenía y me ayudaba a entender si mi investigación tenía sentido o no tenía sentido. Y así siento que podía avanzar lo más rápido posible y yo siento que eso es mucho mejor. En otras palabras, no creo que sea bueno para un emprendedor. ¿Vos cómo lo ves? A ver, yo empiezo por la respuesta fácil que es no. Para emprender nunca haría un MBA, ¿no? Me parece que quema el dinero. Yo la razón por la que hice el MBA fue porque estudié Derecho y no veía la manera de salir de este mundo de ser abogado si no hacía un MBA, ¿no? Era como la manera más fácil de poco lavar mis penas, ¿no? Lavar mis culpas de antes. Yo es un poco parecido a tener un yate, ¿no? O sea, es un lujo muy caro que si puedes dártelo adelante, pero no sé si te va a hacer estar mejor, ¿no? O sea, el MBA creo que es una súper experiencia. O sea, por lo menos yo hice el MBA de 2 años, me fui a Nueva York, a Columbia. Fue una súper experiencia, ¿no? Conocí gente súper interesante. De eso a que eso me haya cambiado la vida, sobre todo en Latinoamérica, tienes el problema de que hay pocas funciones o pocos trabajos que te reconocen un MBA, ¿no? Salvo que hacer consultoría, banca de inversión y muy contadas transnacionales, al resto les importa un comino que tengas un MBA. Es más, que tengas un MBA de Estados Unidos, ¿no? O sea, hay compañías que no distinguen entre un MBA no sé, de Perú con un MBA de Estados Unidos. Entonces, ¿para qué hacer ese gasto? Entonces, creo que para emprender, lo que tú decías, ¿no? O sea, el MBA no te da nada más que seas un mejor network, ¿no? O sea, en nuestro caso, por ejemplo, este último fondo, casi 15% es dinero de compañeros míos del MBA, ¿no? Con lo cual, pues, ya se pagó. Ya salió bien. Pero Y eso tiene un montón de lógica. Te voy a dar el contraargumento contra nosotros, ¿ok? Quiero decir, contra mí, o por no contra mí.
CEOs de las compañías de tecnología más grandes del mundo. Entonces tiene MBA. Sundar Pichai, CEO de Alphabet, o sea, de Google, MBA de Wharton. Ok. Satya Nadella, CEO de Microsoft, tiene un MBA de la Universidad de Chicago. Sigo con Susan Wojcicki, nunca voy a saber pronunciarlo bien, pero es básicamente Wojcicki. Ahí está, siempre básicamente también tiene un MBA. Meg Whitman, también, Jeff Immelt, o sea, la cantidad de, digamos, básicamente top CEOs que tienen MBAs es tremendo. Pero a ver, esos son top CEOs que es gente que busca una carrera corporativa para llegar a ser CEO, ¿no? O sea, es como que una subespecie de la subespecie de la subespecie, ¿no? Y en Estados Unidos. O sea, no sé cuánto se traduzca eso a CEOs en Latinoamérica. Yo creo que el porcentaje es muchísimo más bajo, ¿no? Yo creo que si la manera de verlo de cierta manera es que si hay... te sube para avanzar la carrera corporativa seguro, pero no tanto para tu carrera emprendedora. Habiendo dicho esto, voy a hacer otro contraejemplo. Hay muchos emprendedores que hicieron sus MBAs en Estados Unidos y son muy interesantes. Si no me equivoco, por ejemplo, que tuvimos la entrevista con María, se me fue la cabeza ahora el nombre de Muni, gracias. Ella hizo el MBA. Pier Paolo de Voilà también hizo un MBA en Estados Unidos. Quiero decir, hay toda una cantidad de MBAs que supieron, lo que pasó a ellos es que supieron levantar plata de los inversores, supieron hablar el lenguaje de los inversores americanos. Aquí está la contracara, ¿eh? La contracara es, yo nunca haría hacer un MBA para ser emprendedor, pero es bien difícil en Latinoamérica que te inviertan si no tienes un MBA. Las probabilidades de que alguien te invierta en Latinoamérica si tienes un MBA aumentan al 1000%, ¿no? Es tremendo. Entonces, eso, ¿no? Es medio un catch-22, ¿no? O sea, no debe ser un MBA para ser emprendedor. Es más, en Estados Unidos, en los 90s, en la época del boom de Internet, había un chiste que decían que cuánto valía una startup y decían, súmale $500,000 por cada ingeniero y réstale $500,000 por cada MBA, ¿no? Sí. Exacto. Y hablando de eso, están pasando cosas interesantes, ¿verdad? Vamos por la última pregunta que tenemos. Y estas son preguntas que preguntamos a la audiencia. Y lo voy a leer textual, creo que no se entiende demasiado, pero bueno. Dice, buenas, un tema que algún día me gustaría que charlen en el podcast. ¿Cuántas veces los veces invierten en startups por compromiso, entre comillas? Por ejemplo, algún second time founder, o sea, founder que está haciendo por segunda vez, que trae proyectos que no son los mejores, pero por las dudas mejor no quedarse afuera. Vi muchos casos similares y en general terminan mal. Voy a ponerlo en propias palabras, creo que esta es una pregunta para vos, Chris. Hay un emprendedor, tal vez que fue exitoso la primera vez, y en esta segunda vuelta viene y dice, invertime, pero vos en tu casa estás diciendo, esta idea es una mierda, pero el emprendedor me encanta. Pero pone la pega. Exactamente. ¿Qué decís? A ver, yo en principio soy un casi no creyente en los second time founders, ¿no? O sea, la probabilidad de que alguien le pegue 2 veces me parece muy, muy, muy baja. Pero, dicho eso, yo no quería una inversión por cualquier razón que no sea que crea que es una gran inversión, ¿no? O sea, sí hay quien lo hace. O sea, la pregunta es si los VCs lo hacen. Sí, lo he visto muchas veces. Y me doy contra la pared pensando cómo es que hacen esas cosas, porque la verdad no es dinero tuyo y me parece bastante dudoso que lo hagas. O sea, la única razón para invertir es porque crees que hay un gran retorno, ¿no? O sea, no es porque tienes un compromiso con alguien. O sea el único que, similar a esto que hemos llegado a hacer, y sí lo hacemos, es en alguna época, yo ahorita lo ves tú muy menos, ¿no? Pero sobre todo en la época del COVID, en las rondas, los inversionistas nuevos pedían que todos los que tuvieran arriba cierta participación pusieran algo de dinero, ¿no? Y algo de dinero me refiero a $50,000, ¿no? Que a nivel de una ronda es algo muy chiquito, ¿no? Para un fondo. Entonces, y era un poco mostrar que no es que tú creías que esto ya se iba a morir, sino que estás apostando. Entonces, eso hemos llegado a hacer, ¿no? En algunos emprendedores donde es, mira, la verdad es que ya no tenemos dinero para invertir un cheque como corresponde, ni tampoco creemos que haya el retorno suficiente, pero si esto ayuda a cerrar la ronda, con mucho gusto lo hacemos, ¿no? Eso sí lo hacemos. Pero a invertirle a alguien porque somos cuates y nos fuimos de borracho un día, no. No porque son amigos, sino porque decís, ya fue exitoso en el pasado, digamos, estoy apostando a la persona. No, a ver, la pregunta creo que es muy adecuada porque hay mucha gente que sí piensa así, ¿eh? O sea, inclusive, no voy a decir nombres, pero
alguien de un fondo muy, muy, muy conocido en Latinoamérica. Invirtió en una compañía que fue de estas que levantó 30, 40 millones de dólares en Latinoamérica y wow, en un año desapareció y nunca tuvieron una explicación de qué pasó con su dinero, ¿no? Nunca es que fue un cerramos nada, ¿no? Y hasta la fecha se queja de eso. El emprendedor de esa empresa acaba de hacer una empresa nueva y levanta un seed de Andreessen Horowitz y no sé quién más, y el tipo lo vio para invertir. Y yo le dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser? Es un ladrón, ¿no? El tipo te robó ya una vez. No, pero ¿qué tal si esta sí la pega? Es una locura. No, insano, ¿no? O sea, Entonces, sí, la respuesta dame es sí pasa. a ver, dame un poco más de contexto sobre esto. Ujú. ¿Cuándo fue Claro, si la quieres, primera ronda? la fecha original de la primera inversión, o sea, la inversión original, fue 2019, 2018, ¿no? Creo que fue 2018, 2019, levantaron YC Combinator, todo lo que tú quieras, ¿no? Te digo, levantaron 30, 40 millones de dólares, no sé cuánto. Expansión por Latinoamérica, viene el COVID y se mueren, ¿no? Y se mueren de que desaparecen. Pero no creas que nunca hubo un mail de, oigan, vamos a cerrar la compañía. Nada, ¿no? Y este fue de los que invirtió en el pre-seed, o sea, con lo cual están desde el día 1. Pasa esto, Pero acaba, no le pidieron firmar un documento legal, nada. O sea, ni siquiera cerraron las sociedades. ya estaba muy diluido, con lo cual, irrelevante, ¿no? Pero nunca hubo una explicación, ¿no? Y, por otro lado, este mismo fundador también había sido en un momento en el ecosistema, en otro rol que no era el del fundador. Sí, en el ecosistema como si nada, ¿no? Ahora vuelve a emprender y le picha y lo escuchan. Yo no puedo creer eso. Yo Es de no lo creer. encierro, le digo, fírmame aquí que me mueves mi dinero o algo, ¿no? O le cobro por el pitch. Mira, Y, a ver, y hay segunda privada de eso. Los americanos que invirtieron en este tipo sabiendo que no tiene nada, ¿no? O sea, y la reputación que tiene. Pero, en fin. mira, mi punto de vista sobre el second time founder exitoso previamente es un poco distinto. ¿Qué significa esto? Esto es una persona que está haciendo su segunda compañía y la primera fue exitoso. O sea, y voy a traducir exitoso únicamente como que el emprendedor ganó plata. O sea, porque yo creo que si un emprendedor, digamos, tuvo la venta de una compañía y no ganó plata o apenas ganó plata, no fue un éxito. O sea, básicamente es. Entonces, y hay un montón de casos. Hay un montón de casos donde se escuchan startups gigantes, esto, lo otro, y el fundador estaba tan diluido o que se vendió por debajo de, digamos, la evaluación de inversión, donde el emprendedor se llevó nada. O, digamos, entonces, es indiferente. Entonces, para mí lo que pasa es que la gran mayoría de personas, una vez que ganan cierta cantidad de plata, que no es un número exacto, pero normalmente ronda alrededor de entre los 5 a 10, 15 millones de dólares, es el rango típico. Están hechos. Están hechos y el deseo por romperla se muere. Y no, no estoy hablando mal de eso. En realidad, justamente lo contrario. Naturaleza humana, ¿no? No, y aparte me parece bien. O sea, la naturaleza humana no me parece que es estar matándote trabajando, digamos, todo el tiempo. Para mí la naturaleza humana es disfrutar. Es eventualmente tener hijos, disfrutar de los hijos, pasar las horas haciendo lo que más te diviertes. Lo que más te diviertes, hacer una startup, me parece espectacular. Pero no es lo normal, eso la gran mayoría de las personas. Te diría que mi experiencia es que muchos de los que estás tú escribiendo que les fue bien, pero necesitan seguir emprendiendo, ni de loco levanta capital la segunda vez. Lo bootstrapean, ¿no? 100%. Yo no quiero ir con terceros que no me interesa. Si algún día necesito, los traigo, pero mientras yo pueda, voy. Y espera, y que justamente todo mi concepto. O sea, a mí no me interesa, digamos, que ninguna de mis startups levanten plata, que, digamos, que prefiero, es justamente, si algún día hace falta, quiero decir, que una ya levantó una primera ronda, lo entiendo, pero no me parece, digamos, lo fundamental. Entonces, lo que estoy diciendo con esto es, hay una frase en Estados Unidos que se llama chip in the shoulder, que la verdad es que no tengo idea por qué se dice eso, pero básicamente, digamos, es como tener un chip, creo que debe venir por el, digamos... Una piedra. Es como, digamos, es como algo te da un nombre, entonces lo haces por venganza a algo, es la mejor traducción que hay. O sea, vos querés demostrarle algo a alguien y esa es la razón que estás emprendiendo. Justamente está hablando, me hice un muy amigo de un chico, un hindú americano, recientemente, que su startup levantó 150 millones de dólares de funding y es como, digamos, top en su categoría. Y es interesante porque él dice
que la razón que él hace lo que hace es porque él se ve como un conector en el mundo. O sea, y que su pasión es, digamos, es progresar y conectar el mundo. Y yo le creo, de cierta manera. O sea, no me lo dijo con estas palabras medio barretas, sino que tipo, fue una conversación mucho más profunda. Y él, con lo que está comentando de que esto es un conector, yo creo que es la segunda mejor razón para emprender. O sea, los segundos más exitosos son esos. Los primeros más exitosos son los que buscan el poder. Entonces, para ponerlo de cierta manera, para mí, Elon Musk busca el poder. Bill Gates busca el poder. Steve Jobs es un conector. Digamos, le gustaba después el poder, pero le interesa conectar el mundo. Mark Zuckerberg, yo no estoy seguro todavía, para mí está en veneno, para mí es más conector que poder, no sé pero es discutible. Yo le creo. Yo soy Team Mark, para dejarlo claro. Pero, entonces, generalmente estas personas cuando tienen este chip in the shoulder, que quieren demostrar algo, que pueden tener el poder o demostrar, hacen grandes inversores, hacen grandes emprendedores, y a esos, digamos, me parece bien invertirles. A la gran mayoría que les fue bien la primera vez, no les invertiría porque sé que no están dispuestos a hacer el esfuerzo futuro. Y eso ya me parece razón suficiente, digamos, para no invertirles. Estoy de acuerdo. Pero bueno, la respuesta fue esa. Y en general, espera, un par de avisos parroquiales. Si tienen preguntas, manden mail a lucas@indie.bill o pongan en los comentarios de YouTube o en los comentarios de Spotify con las preguntas que tienen, o escríbanos por Twitter o por donde quieran. O sea, pero manden las preguntas que gustan. Pasaron cosas interesantes, ¿no? Muy interesantes. A mí la que más me emocionó fue la de D-Local, ¿no? A mí también. Empecemos por ahí, porque eso me parece una notición de la última semana. En nuestro mundo es como que Mbappé se fuera del Paris Saint-Germain a jugar al Real Madrid, ¿no? Da contexto y de manera cronológica, por favor, el mercado. Bueno, lo que voy es, alguien muy exitoso se fue a otra compañía exitosa, ¿no? El caso es Pedro Arnt, que es el CFO, o era el CFO de Mercado Libre. Pedro Arnt es también he hablado con él un par de veces, me cae muy bien, pero no lo conozco tan bien. Toda la gente habla bien de él, con lo cual me imagino que es muy, muy capaz. Él está en Mercado Libre desde el 99, ¿no? Creo que fue el quinto. Sí, día cero. Sí, exactamente. Y hizo todo en Mercado Libre, ¿no? O sea, customer service, fraude, operaciones en los países, hasta que al final fue CFO hace 13 años, en 2010, 2011, cuando salió RAN de Mercado Libre. Y bueno, es un tipo súper comprometido con Mercado Libre, la camiseta súper puesta. Y a principio de semana lo nombran co-CEO de D-Local, ¿no? Que D-Local pues, es medio controversial, ¿no? O sea, por un lado parece que va muy bien, pero por otro lado tienes esos short sellers americanos que no son bebés de pecho y cuando hacen un short selling es porque tienen algo en la cabeza, ¿no? Entonces, el pasar de una compañía como Mercado Libre que aún está peleándola, o sea, es una compañía muy grande, pero tiene competencia, a irte a una empresa que tiene esos temas y a la par de la noticia de que se cambia a D-Local, hay la noticia de que está buscando comprador D-Local y deslistarse de la bolsa, ¿no? Lo cual es muy raro. Todo raro. Es todo raro. Todo raro. Aparentemente al mercado sí le gustó. ¿Viste cuánto subió la acción de D-Local en una semana? Como 50%, ¿no? 57%. Sí. Y espera, qué lógico, porque generalmente cuando se compra una compañía, digamos, se paga un premium sobre el precio, digamos, de cierta fecha. Ahora, Sí. te digo un par de cosas por detrás. A ver, ¿por qué todo raro? Empecemos. Pedro Ant, 24 años. Pedro Ant, ¿qué edad de tener hoy? Hoy en día de tener 50 años, ¿cierto? Sí, o sea, 50. Alguien súper joven, de cierta manera. ¿Cuánta plata habrá hecho con Mercado Libre? Millones. Millones, pero hablamos fácilmente de 50 millones de dólares, ¿cierto? No sé si tantos, ¿eh? No tanto. Entre 5 y 20 yo creo que está, seguro. Yo creería que mucho más que eso, pero bueno, porque a vos pensás que seguramente tuvo muchas acciones, digamos, del principio y que cuando se le puedes ver el S1 de cuando hicieron la IPO y no teníamos. Te lo fijaste, perfecto, bien. Entonces, ¿cuánto tenía? No me acuerdo, pero no era relevante, ¿no? Entonces sí, entonces debe tener, como decís, entre... La IPO hizo varios millones, ¿eh? O sea, estamos hablando de 5 o 10, sí. ¿No? Por eso, y de eso ya estamos hablando hace más de 10 años atrás, que habrá duplicado la plata, más todo lo que pagaron, ¿saben? Que debe tener fácil 25 millones de dólares. Si invirtió en startups, no sé. Hablando de eso, es Pedro, que no lo conozco personalmente, es inversor de varios amigos míos a modo ángel y todos me harán maravillas de él.
Sí, es un gran Así tipo. Te que, digo, yo cuando hablo con él me cae súper bien. entonces, ahora lo interesante es, él básicamente se anuncia que renuncia de Mercado Libre. En los grupos de WhatsApp circula rápidamente la noticia. Nadie tiene ninguna teoría de por qué. La primera teoría que saltó, que me pareció interesante, es alguien dijo que fue papá recientemente y se quería dedicar a la familia o algo por el estilo. Ni idea, que me pareció como una teoría conspirativa, pero creíble. Y a los 2 o 3 días aparece que se va a The Local. ¿Por qué es todo raro esto? The Local es la compañía de Uruguay. En este momento creo que tipo hasta la semana pasada valía 3-4 billones de dólares. En su apogeo llegó a valer 15 billones en la bolsa. En 15 billones era como el 30% de la economía de Uruguay. De lo que es como una Es maldad barbaridad. pura, ¿eh? No, era verdad. Era literal esto, no. Era como el 30% del PBI de Uruguay, de la evaluación. Que estamos de acuerdo que PBI, evaluación de una compañía privada, no tiene nada que ver, no son métricas comparables, pero era divertida la comparación. De los cuales los fundadores, que no es el CEO, o sea, Sebastián no es el fundador, sino los fundadores son toda gente que hicieron, si no me equivoco, según mis cálculos, billones de dólares, digamos. Yo calculo que sí, que se hicieron Sí, sí, sí. Y hay varias varios historias cientos. divertidas. Hay varias historias divertidas por detrás que tal vez no sé cuánto se pueden contar en vivo, pero que llegaron por detrás. Pero nada, y todos hablan muy bien también de los fundadores, o sea, es como buena gente. ¿Qué es lo que pasó? Hace 6 meses, Muddy Waters, que es un fondo de americano, sacó un reporte que devastaba a The Local, diciendo que hace un montón de cosas de fraude, o sea, ilegal. Cuando una compañía americana hace fraude, el equipo de management puede ir a la cárcel. Esa es la parte que es interesante, o sea, en otras cosas no van a la cárcel, etcétera. Con fraude es, digamos, puede el management ir a la cárcel. Sí. Entonces, que se sume Pedro, ¿qué significa esto? Que están sumando a un CEO que puede, digamos, manejar una compañía más grande aún, o sea, o meterse en una infraestructura, que Sebastián, que es alguien más que me pareció espectacular que cuando salió pública están tocando la campanita de Nasdaq, que tenía el mate abajo del brazo como buen uruguayo. Seguramente se va a ir, lo que yo asumo, en no tanto tiempo, o sea, una vez que se consuma cierto tipo de venta. Ahora, lo que yo me pregunto es, el riesgo legal que un tipo como Pedro va a tener que asumir. O sea, vos al ser CEO de una compañía que es pública, tenés una cantidad de riesgos legales enormes. Que hay seguros Sí, contra eso, hay diferentes cosas, por supuesto, pero es un riesgo enorme. O sea, ¿qué ganas que tenés vos de pero meterte en esos zapatos? yo nunca lo haría, pero no son zapatos, ¿no? Eh, yo me iría, si quieres hacer algo nuevo, pero no me iría de una compañía pública a una compañía pública que no conozco lo que hay adentro y que además tiene toda esta historia. ¿Mm? Exacto. Entonces, no es que no tiene historia esta compañía, es una historia que tiene, digamos, es raro. Le habrán, de cierta manera, no quiero decir la palabra vendido una visión, pero creo que le vendieron una visión de las posibilidades, que estoy de acuerdo que The Local puede ser un monstruo a nivel global, o sea, el negocio que hacen es un negocio realmente interesante, pero hay que tener ganas, ¿eh? Y te digo la verdad, no lo veo demasiado bien. Y te digo otra cosa sobre la venta. Lo de la venta no te lo creo, ¿sabes? O sea, ¿Cómo? ¿viste que salió en un montón de medios que The Local está explorando una venta? No salió Yo lo The vi en Local Bloomberg, Office, ¿no? pero no salió The Local decir estamos explorando una venta. ¿No? ¿Estoy de Lo acuerdo? que sí en la nota es que rumores del mercado dicen eso. Y eso es a veces una táctica que usan las compañías para subir el precio de la No, acción. nuestros amigos banqueros. Nuestros amigos los banqueros, por supuesto. Sí, 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 sí. Pero es lo mismo, a Obvio. fin de cuentas. Sí, sí, Bueno, es como... Entonces, todo es raro. O sea, lo único que puedo decir es que todo raro, y me parece tan raro para alguien que tiene un pasado tan limpio y sí, pulcro como Pedro, que haga esto. sí, estoy de acuerdo. Veremos qué pasa. Es Estaremos más, atentos. si Pedro escucha esto, querés venir al programa y contar un poco, bienvenidísimo. Prometemos no hacer preguntas difíciles, vamos a dejarlo todo superficial y que puedas contar la historia que quieras. De acuerdo. Pusiste un título que me gusta, que se llama We Work No More. Bueno, no sé si viste que Uber que anunció sus resultados, como siempre, fueron patéticos. Y dentro de su statement, el encabezado era, no podemos garantizar que WeWork pueda seguir como una entidad hacia adelante. O sea, con lo cual estamos medio quebrados, ¿no? Eh, lo cual, a ver, son mil reflexiones sobre el tema de Adam Newman, ¿no? A mí Adam Newman me parece un ladrón, básicamente, ¿no?
Con media culpa, ¿no? Porque la otra culpa es de la gente que lo apoyaba, ¿no? O sea, todo lo de SoftBank, todo lo de Benchmark, al final lo habilitaron, ¿no? A hacer todas esas cosas, ¿no? Y la otra cosa es, ¿en qué acaba esto en la historia de SoftBank? O sea, es un ojo negro más, ¿no? Es otro ojo morado en su pasar. Algo interesante es que WeWork Estados Unidos, o WeWork, la que está a punto de quebrar, no es WeWork Latinoamérica, ¿no sabías eso? No, contame más. O sea, cuando pasa este tema de que se cae el IPO y SoftBank hace un takeover, ¿no? O sea, como que compra la mayoría de las acciones, todo eso, y trae a Marcelo Claure a manejar WeWork, ¿no? Dentro de lo que hace Marcelo es que él hace una decisión de WeWork Latinoamérica y esa WeWork Latinoamérica tiene un porcentaje de WeWork a través del cual le da la licencia para usar sus edificios, lo que sea, los contratos, y el otro porcentaje es plata nueva que entró de SoftBank. Double down. Ahora, como WeWork Latinoamérica no es pública, pues no sabemos cómo esté, pero no sé si esté muy bien, ¿no? Y, espera, ¿quiénes son los mayores accionistas de WeWork Latinoamérica? SoftBank. SoftBank, Marcelo Claure también. No sé si está él directamente, ¿eh? O sale el CEO, pero no sé si esté directamente. Bien, a ver, ¿quién es? Esto me acabo de enterar. ¿Quién es el CEO de Latinoamérica? Es Claudia Woods. Una brasileña, ¿no? No tengo idea quién es, nunca la escuché. Y dice que se unió en el 2021 y dice que lo que pasó es básicamente que lo que está pasando globalmente no le impacta tanto en Latinoamérica, que sigue creciendo. Raro también. Raro. Raro. ¿no? Sí, pero esto ¿no? fue una de las noticias de SoftBank, ¿no? Esa es una, ¿no? La otra es también SoftBank presentó resultados, no sé si los viste. No lo vi, contame más. Creo que esta vez la pérdida solamente fue de $6 billones, ¿no? Mostraron números de los fondos, lo cual es interesante. El fondo de Latinoamérica tiene un múltiplo de revaluación de creo que 1.4x, que a mí me parece muy bajo, ¿no? No sé si tú tienes otra idea de ellos. Yo creo que iba a estar arriba de 2. No tengo comparativa. A ver, para un fondo, ese fondo es de 2019, ¿no? Estamos en el cuarto año del fondo. Y habiendo atravesado el boom, que yo creo que en el boom han de haber estado en 5x, yo creo que la caída los dejaba todavía bien parados, pero 1.4x es un retorno malísimo. Para 4 años es realmente malo, básicamente. Sí, para 4 años sí. No, 4 años se cuenta que además el fondo de Latinoamérica tenía un periodo de inversión de 5 años, con lo cual no es como los fondos típicos de 10 años que, bueno, todavía nos queda mucho por crecer, ¿no? O sea, o dinero por aportar. Ya está todo aportado, ya es a ver qué pasa. Es, por eso hay que dedicarse a bootstrapear compañías, chicos. A ver, hay que darle un punto a Masita. O sea, Masa-san, el fundador de... Es un crack. A ver, con Masa me he echado unos saques cualquier día de mi vida, ¿no? Va a ser divertidísimo. No decir nada, pero te quedas diciendo... ¿no? Exactamente, o sea, revoluciona el mundo de su propia manera, no con compañías que ganen plata, ¿cierto? Que eso no le pide que ganen plata. That's not the point. Pero, por ejemplo, los PowerPoint que hacen son una maravilla. O sea, ¿cómo no ser fan de alguien que haga unos PowerPoints? O sea, son los que te ponen curva de crecimiento pero sin números. Entonces, tipo, la curva ahí en para arriba. Maravilloso. Es realmente maravilloso. No sé si viste la gráfica que sacaron. Debo ponerte la gráfica para que la veas. Que sacaron en el anuncio de los resultados. Y es una gráfica. Es como para mostrártela, no sé cómo hacer. No vas a poder, pero después lo ponemos el link en el show de notas. Pero explícala. Básicamente, la página 58 del deck dice Hypothetical Illustration of EBITDA, ¿no? Y te pone el EBITDA negativo hacia abajo, ¿no? Y luego dice Hypothetical Illustration of Turnaround, ¿no? Te pone el EBITDA hacia arriba, despega para arriba. Y dice It didn't happen. ¿Dice eso en serio? No dice eso. Es que se lo toman por boludo, no se entiende cómo pasan esas cosas, o sea, no lo entiendo. Antes que nos vayamos, ya está largo este episodio, pero la última cosa que vi hoy de SoftBank que me llama mucha atención es, ¿ubicas ARM? El microprocesador.
A ver, es la parte interesante. Es una empresa que no produce nada, ¿no? ARM lo que hace es diseña chips. Ok. Patenta esos diseños y los diseños los vende, ¿no? Y esos diseños los Ok. usa Microsoft, Apple, quien sea, ¿no? Hace 4 años más o menos lo compró SoftBank en $32 billones. Y luego le vendió, aquí empezamos, ¿no? un cuarto de esa posición al SoftBank Vision Fund. Y hizo clean caja, ¿no? O sea, ese entendió y entró. Ahora, hoy anunció que SoftBank recompra ese cuarto al SoftBank Vision Fund a una evaluación de 64 billones al doble, ¿no? Y eso es un poco limpiar el cap table de ARM para poder sacar a bolsa, ¿no? Con lo cual, o sea, como que mucho incesto ahí, ¿no? Es que aclaremos algo. Los que siempre terminan ganando son los banqueros y los abogados. Siempre. O sea, el resto no servimos para nada. Sacando excepciones, o sea, niños y niñas, si quieren hacer plata, háganse banqueros. Punto. Me recordaste un libro que no es un buen libro, pero el título es fantástico, que dice Where are all the clients' yachts? Exacto. 100%. Bueno, acuérdense del pacto, denle like, suscríbanse, pongan follow. Vamos, mucho más gente que lo está escuchando esto, lo que, digamos, escuchando lo que se dice en 2 salames, más de lo que hubiera creído, así que se aprecia el tiempo. Aunque dejé claro, Cristóbal es muy inteligente porque gente quiere hablar con él y me considero más inteligente porque es mi mejor amigo hoy en día. Así que acuérdense de dejarnos comentarios, like, preguntas, lo que quieran, y esa es la forma de mostrarnos amor. Hasta la próxima, Cris. Un gusto. Un abrazo. Y quiero que sepan, sin lugar a dudas, cada vez que le digo hasta la próxima, Cris, lo único que hace es levantar la mano como diciéndome chau, olvidándose que este es un mensaje medio grabado. Bueno. Hasta la próxima, abrazo a todos.